oportunidad de estar conmigo, los que no han tenido la oportunidad de estar conmigo, porque llegaron después, yo fui el primer profe que les trabajó, les quiero explicar algo, miren. Yo les valoro a ustedes desde el momento en que llegan a la clase. Por eso muchos de ustedes han sacado notas altas conmigo. Yo les valoro que llegan temprano, yo les valoro que están en la clase, yo les valoro que me participen en clase, ¿sí? Y ahí ustedes ven la diferencia en las notas, porque la profesora de español me pasó reporte de notas y la verdad hay muy poquitas notas altas. La profe de matemáticas no me ha pasado reporte. Ella me dijo que ya se los dio a ustedes, pero muchos de estudiantes faltan por trabajos. Entonces ella no me envió las notas, por eso yo no les pude dar el informe el lunes, que yo les había dicho que el lunes, pero es que ella no me ha enviado reporte porque faltan muchos estudiantes por trabajos. Entonces ella me decía que les iba a dar esta semana a ver si se ponían al día. Sí, entonces por eso no les di el reporte, ¿sí? Pero yo tengo notas de economía y notas de español. Falta la nota de matemáticas. Por eso toca que me tengan un poquito de paciencia porque pues, nos toca esperar a mirar a ver si y se ponen al día los estudiantes con la profe para que pueda hacer el reporte. ¿Listo? Y quiero que me escuchen algo antes de iniciar la temática de ciencias sociales, que la iniciamos hoy con los temas de historia. ¿Sí? Primero, y muchos de ustedes estuvieron conmigo en la reunión y otros no. Me alzó la manito, me alzó la mano Manuela. Qué pena, profe, se me fue. Ah, bueno, listo, tranquila. Entonces, una cosita para que tengamos presente porque yo sé que muchos de ustedes no estuvieron en la reunión, acaba de llegar Lilian, muchos de ustedes no estuvieron en la reunión que yo quería que estuvieran, ¿sí? Porque pues hablé aspectos importantes y quiero que hoy se lo escuchen al profesor para que lo tengan presente. Mire, me tocó enviarles otra hoja de matrícula, ¿sí? No porque por capricho del profesor, sino que las secretarías de educación visitaron los colegios donde se trabaja la validación y el colegio donde ustedes están, de donde ustedes están recibiendo los conocimientos, allá llegaron, establecieron unas normas nuevas, hicieron cambiar el modelo de la hoja, que ustedes ven puede ser el mismo, ¿sí? Pero cambiaron algunos aspectos, ¿sí? Como por ejemplo, en las hojas debe ir la misma fecha. Entonces, por eso usted, por ejemplo, si entró en agosto, usted tenía la fecha de agosto, si entró en junio, entonces no se podía. Por eso tocó reenviarles una hoja, ¿sí? Y a hoy, siendo las 7:09, solamente hay 9 estudiantes matriculados. Ahorita los voy a nombrar. Los que ya tienen la hoja nueva, los que ya les pasé los documentos, porque prácticamente se perdió el trabajo que se había hecho con las otras hojas, con las carpetas, porque todo eso tocó nuevamente imprimirlo y hacerlo porque... Profesor, Señora, yo envié la carta de la matrícula. sí, Franci, ¿tú me estás escuchando lo que yo le estoy diciendo? Sí, sí me escuchaste lo que Pues acabé de decir. No me escuchaste, ¿cierto? que hay 9 matriculados, Sí, pero lo que solamente dije, hasta el día de hoy. pero lo que dije antes, ¿lo escuchaste? Usted habló sobre una reunión, pero la verdad yo no estuve en la reunión, profesor. Por eso, Francis. Por eso necesito que me escuchen. Vamos a perder 5 o 7 minuticos de la clase, pero tranquilos porque es que necesito que ustedes lo sepan. ¿Sí? Francis, es que les estaba contando Sí, señor. que tuvimos visita a la Secretaría de Educación y ellos establecieron unas nuevas normas y nos tocó replantear lo de la hoja de matrícula. Entonces, sí, yo sé que yo tenía 25 estudiantes matriculados con la hoja de matrícula antigua, ¿sí? Pero tocó cambiarla, ¿sí? Y cuando digo tocó es porque es por obligación, no porque el profe quiso. Entonces, de los que estuvieron en la reunión y de los que yo les he enviado mensajes y que escucharon la grabación de la reunión, porque yo hice grabación, solamente 9 me han enviado. O sea, solamente hay 9 a hoy matriculados. ¿Ya?
¿sí? Tranquilos que nos queda esta semana para volverla a enviar. Nos queda esta semana. Pero necesitaba que me escucharan hoy. Y les pido un favor muy grande. Siempre que el profe Ale les diga que una reunión es porque pasa algo o porque nos va a decir algo importante, ¿sí? Que yo no se los puedo decir en el grupo porque es que en el grupo, mire, uno está enviando una información y le contestan 2, 3, 4 y los mismos de siempre. ¿Cuáles son los mismos de siempre? Por ahí le contesta uno Ángela Mayerly, por ahí le contesta uno por ahí Yailina a veces, Valeria. Prácticamente los que entraron de último son los que están contestando. Los demás ya no contestan. Y yo como los obligo, ¿sí? Entonces, yo quiero que tengamos esto en cuenta para que ustedes pues no me digan, profe, pero porque a mí me devolvieron las matrículas. Yo ayer les envié un mensaje, me las devolvieron, no me las aceptaron, porque a el colegio no se las acepta la Secretaría de Educación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tarea de aquí al viernes? Sí, yo no les dejo tarea de sociales, pero sí la tarea es que ustedes descarguen la hojita nuevamente, la llenen solamente donde dice datos de identificación, no más, y la firman, son no más, ustedes me preguntan, ¿sí? No me tienen que llenar datos del acudiente, solamente los que son menores de edad, y ya los que son menores ya me enviaron. Los datos de escolaridad tampoco, porque el colegio analiza caso por caso. Si usted me coloca que hizo, por ejemplo, hasta séptimo, me tiene que colocar los certificados de sexto y séptimo y quinto primaria. Y si usted no los tiene, ¿sí ven? Entonces, eso lo dejamos en blanco porque eso lo llena el colegio. Ellos se encargan de eso. Yo solamente les entrego la hoja de matrícula de ustedes con sus datos de identificación y la firma. Ellos colocan la fecha, ellos colocan el registro de matrícula, el ciclo 6 que ustedes entran, ellos colocan todo. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan presente. Dos, otro aspecto importante que hablé en esa reunión. Ustedes saben que cuando uno va en grado 11º, que es el ciclo que ustedes están haciendo, uno hace el servicio social. Yuneidi, usted se había escuchado eso, ¿cierto? Que uno cuando va en 11 hace un servicio social obligatorio. Sí, claro, profe, obvio. Claro, obvio, ¿cierto que sí? Ahí dijeron que en la charla nos comentaron que lo iban a hacer por internet, creo. Claro, yo les dije, ¿cómo? Sí, ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo les van a, digamos, cómo les van a ayudar con eso de las horas sociales? Ustedes van a estar, profe. Sí, ustedes van a estar en 2 charlas virtuales. Ustedes se conectan y cuando tomen asistencia, ustedes deben contestar. Eso es. Por eso deben estar atentos al grupo de WhatsApp que formamos, porque yo les envío cuándo son esas charlas. Y si, por ejemplo, mi amigo Neider o Camilo o Manuela no me asiste a esas charlas, no me le dan ese certificado, yo no los puedo graduar. Y no pueden después pelear conmigo porque yo les estoy diciendo. ¿Listo? Ese es el segundo aspecto importante que hablamos ese día. Tercer aspecto importante y terminamos. Ya me dieron fecha de grado, 18 de diciembre. Grado virtual, porque no van a autorizar permisos de ceremonias. No solamente al colegio que están ustedes, sino a todos los, no van a permitir este año todavía. Porque supuestamente se viene un cuarto pico de la pandemia, ¿sí? Se viene un cuarto pico, entonces no se van a arriesgar, no solamente en nuestro colegio, en la gran mayoría de colegios. Entonces van a hacer ceremonia virtual por YouTube, ¿sí? Donde los van a nombrar a ustedes, donde se proclaman bachilleres, y nosotros en diciembre vamos a organizar una toma de fotografías con toga, con birrete, con los profesores, en algún lugar diferente, pero eso sí, pues ustedes deben pagar lo del estudio fotográfico, ¿sí? Los que quieran, claro, porque no es obligación, pero para que les quede a ustedes se recuerda, ¿sí? Entonces, esos eran los 3 aspectos que yo les hablé ese día en la reunión, ¿sí? Y que yo sé que muchos de ustedes no sabían, porque no estuvieron. Entonces les estoy contando. Dime, Camilo, porque me agarró el tarde y hoy tenemos que hablar de historia, Camilo. Profe, y sobre los diplomas, ¿cómo sería? ¿Y lo mandas virtualmente? ¿Virtual? No, tranquilo. Escucha.
los derechos de grado que les entregan a ustedes son los siguientes. Les entregan el diploma como bachiller académico. 2, le entregan el acta de grado como bachiller académico. En el acta de grado es donde va el número, un número de folio que nos dan, que es el número que vamos a colocar cuando presentemos las pruebas del IFES. Cuando nos inscribamos para esas pruebas nos piden ese número. 3, le entregan el certificado de notas de grado 11º de ciclo sexto. Ahí voy con lo del ciclo sexto. Muchos se ponen bravos porque les coloco en los recibos de pago ciclo sexto. Profe, yo hice hasta 10º, ¿por qué me colocas sexto? Es que el ciclo sexto en validación es grado 11. El ciclo 3 es sexto y séptimo. El ciclo 4 es octavo y noveno. El ciclo 5 es 10º y el ciclo 6 es 11º. Les estoy explicando para que no se siga poniendo bravo. Profe, pero usted me colocó ciclo sexto y yo hice hasta 10º. No, tranquilo. El ciclo sexto en validación es 11º. ¿Sí? Y por último, hay muchos estudiantes que a hoy no me cancelaron los 50.000 pesos de la matrícula. Yo no los he molestado. Yo solamente les recuerdo. Acuérdense que el profesor Alex no les va a estar cobrando. Venga, ¿cuándo va a pagar? No. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo sí les recomiendo que vayan haciendo abonos porque en diciembre es un mes muy pesado en el aspecto económico, ¿sí? Y es mejor. Hay una estudiante que ya me pagó el curso, le debe como 50 o 100.000 pesos, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque yo ya lo he vivido los años anteriores y es difícil cuando uno deja todo para lo último. Entonces, ¿a qué los invito? A que poco a poco, si se ganaron el chance, si les quedó algo por ahí, si se ganaron el parlay, vayan abonando para que en diciembre no les quede pesado. ¿Listo, queridos estudiantes que hoy me acompañan? Ya llegó Paula. En este momento hay 13 conmigo. Que quede claro, o sea, me di a entender con lo que les acabo de decir. Lo que hoja de matrícula Sí, señor. nueva, grado, va a ser por YouTube, pero nosotros hacemos por aparte el profesor Alex, porque eso no es el colegio. Yo busco el fotógrafo que me les tome fotos con los profesores que trabajaron con ustedes, con su diploma, su toga, su birrete, para que les quede recuerdo, porque eso no lo va a hacer el colegio, lo hacemos por aparte, pero lo hacemos. ¿Listo? Y lo otro de las horas sociales, que va a ser dos charlas donde ustedes se deben conectar, ¿sí? Y estar atentos cuando lo llamen para contestar la asistencia. ¿Listo? Eso es lo primordial. ¿Me di a entender? Señora. Sí, le estoy escuchando. Profe, quería decir era que yo se me olvidó, o sea, cuando fui, no pude imprimir las guías. Pero ya Tranquila. mañana en la mañana las imprimo en Bueno, el nombre de Dios. listo, lo importante es que me participe en la clase. Acuérdese, Franci, que para mí es importantísimo participar en clase. Mire, Sí, profe, acá tengo un cuaderno y el lápiz. sí, y ustedes se dan cuenta, mire, las notas de sociales fueron 4.6, 4.5, 4.8. Muchos me sacaron 5 en economía, que yo muy pocas veces coloco 5. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. listo. Buenas noches. Entonces, los invito siempre a que estén participando conmigo, que yo... Buenas noches a Eduardo. ¿Me recuerdas, Silvada? Tú eres, espere, miro acá. ¿Sí? ¿Me recuerdas su Sí. nombre? César. César José Gil Civada, ¿cierto? Sí. Listo, César, muy bien. Entonces, en este momento, ya me empieza como a pasar los colores rojos, porque ya veo 5, 10, 14 estudiantes. Y yo tuve clase, y no me deja mentir, Yuneidis, o Neider, o Elkin, tuvimos clase con 23 estudiantes. Sí, señor. Y, ¿cierto? Y yo, Sí. imagínense, mis queridos, que yo les tengo que colocar nota de disciplina en el certificado de notas. Y yo quiero que ustedes me le muestren a sus hijos el boletín de ustedes con notas altas, para que ustedes les puedan exigir. Y si no tienen hijos, al novio, a la novia, al esposo, sí, y la nota de comportamiento tiene que ser 10, pero hay muchos que, Dios mío, no entran a clases porque no quieren.
no entran a clases porque no quieren. Ah, que porque el profe la graban. No, pero hay que estar en clase y participar. ¿Listo? Entonces, doy por terminado el tema general. Me tomé unos minutos de la clase porque tenía que decirles, porque Dios mío, no tengo sino 9 matriculados hoy. Y la verdad, somos más de 25. Somos más de 25, aunque ustedes no lo crean. Somos un grupo de 25. ¿Sí? Entonces, para que ustedes, a los conocidos, a los que no están en clase, les digan, ya envió la hojita. Yo ya les he dicho en español, me falta decírselo en inglés. Voy a decir un profe de francés que me explique cómo se dice en francés, pero no me la han enviado. Entonces, por favor, de aquí al viernes, al sábado, para yo dejar eso listo. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Bienvenida Laura, que acabo de llegar. Vámonos a lo que vinimos a hablar de sociales. Ah, quería contarles algo. El fin de semana estuve cuidando las pruebas del IFES. ¿Sí? Para los que las quieran presentar, escúchenme lo que les voy a decir. Estuve mirando los librillos de matemáticas, de competencias ciudadanas o sociales, de lectura crítica, ¿sí? Y la verdad, el nivel está pesado. Pero yo, finalizando este año, ¿sí? O iniciando el otro, a los estudiantes que se inscriban en el IFE los voy a dejar entrar a clases de matemáticas y a las clases del otro año sin tener que pagar nada, para que vayan recordando, porque las pruebas del otro año, ay, espere que hay un perrito acá, las pruebas del otro año son en marzo, ¿sí? Si ustedes escriben ahorita en noviembre o en diciembre, las pruebas son en marzo. Entonces, todo lo que los vayan a presentar, yo tengo muchísimo material. Necesitan tener por ahí unos 20,000, 30,000 pesos para que impriman todo ese material que yo tengo con respuestas y lo trabajen. Porque ¿qué está haciendo el IFES? Repite las preguntas de hace 2 años, las van repitiendo. Ya se les acabó como ese banco de preguntas que tenían. Entonces, yo tengo mucho material para que ustedes se preparen, los que la vayan a presentar. ¿Listo? Los que la vayan a presentar. Bueno, ahora sí iniciamos los temas de ciencias sociales. En sociales vamos a hablar de historia y vamos a hablar de geografía, ¿sí? Vamos a hablar de la historia de América, de la historia de Colombia, de la geografía del mundo, de la geografía de América y de la geografía de Colombia, para que lo tengamos en cuenta. Como ustedes saben, no les exigimos tener la cámara en la clase, pero sí que escuchen lo que estamos hablando, ¿sí? No que estén viendo fútbol. Mañana, ay, cierto, ya que dije fútbol, yo les coloqué en el grupo, mañana no hay clase. No es porque el profesor sea caprichoso, es que mañana juega Colombia a las 6. Profe, oiga, la verdad que esta mañana voy a ver el partido. También. Pero Yuneidis, usted, si hay clase a las 7 y juega Colombia, ¿usted viene a la clase? Obvio, yo sí. Bueno, sí, alcen la mano, ¿quién más viene? No, yo no. Sí, ve que ya me están alzando la mano, yo no. Sí, no es que a mí ya me ha pasado, Yuneidis. A mí, claro, a mí me encanta el fútbol, claro. Y tenemos que ganar mañana, porque si no ganamos, empezamos a ver el mundial como las estrellas, inalcanzables. Y pues no lo tenía presente, entonces yo por eso les dije que el viernes. Eso aquí no nos complicamos. Sí, eso es de nosotros dialogar, y conmigo ustedes siempre cuenten para todo. Si tienen un problema con algún profesor o alguna situación, me van comentando. ¿Listo? Me esperan un momentico, iniciamos. Profe, no le escucho Listo, nada. listo, iniciamos. Ahora sí, vamos a iniciar. Sí, es que tenía porque se me va a descargar el computador, estaba mandando a traerle cargado. Listo, entonces vamos a iniciar. En la guía, ustedes se dieron cuenta que los temas con los cuales inicia es con los temas sobre el descubrimiento de América, ¿cierto? Conéctemelo allá, papi, mira, el descubrimiento de América. Entonces, nos vamos a ir a la guía, ya saben cómo trabajo yo, vamos leyendo, vamos explicando, y conmigo tienen la ventaja que el profe nos ayuda en las respuestas, porque vuelvo y le digo, para mí es tan importante las notas, por eso estaba triste con algunos, porque vi cómo decayeron en las notas que llevaban conmigo, decayeron mucho las notas, entonces necesito que nuevamente volvamos a subir el nivel con las notas.
Nos vamos a compartir la guía en este momento. Listo, entonces, nos vamos a compartir la guía. Me dice en este momento, Neider. Neider, ¿me vas a decir si estoy compartiendo la guía, por favor? Si eres tan amable. Profe, no está compartiendo la guía. No estoy compartiendo. Uy, ese profesor. Gracias. Listo, me voy acá. Acá, ahora sí. Ahora sí me dice si estoy compartiendo. Sí, profe. Listo, Señor. muy bien. ¿Sí estoy compartiendo ahora sí, sí? Listo, listo, muy bien. Muy bien. Entonces aquí ya estamos en la guía que vamos a trabajar desde el día de hoy. Hoy el viernes, como les decía hace ratico, hoy el viernes vamos a trabajar esta guía como tal, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes miren que los temas son de historia, ¿sí? Los temas como tal son de historia y lo vamos a ir trabajando poco a poco. Lo vamos a ir trabajando poco a poco como tal. Entonces acá, espérenme un momentico. Estoy compartiendo, pero dejo de presentar un momentico, que se me presentó aquí un inconveniente. Y ahora sí. Listo. Entonces nos vamos a la guía. Neider, buenas noches. Neider, léeme la introducción de la guía. ¿Qué dice? Neider se nos fue. La introducción de la guía dice lo siguiente. En la presente guía encontrarás información sobre cómo Colombia ha vivido una larga historia de guerra y derramamiento de sangre, ya fuera por la crueldad de las conquistas coloniales, la lucha con los españoles por la independencia, la guerra civil de los 50 entre la FARC y los paramilitares, o el caos causado por los narcos en la década de los 80 y de los 90. El país siempre ha sido sinónimo de violencia. Con el paso de los años, solo cambian los personajes que intervienen con acciones en contra de la paz y la armonía en nuestra sociedad. Ustedes saben, por lo que han escuchado, los que son jóvenes, los que son mayores, que nuestro país ha sido muy violento desde sus orígenes, desde nuestros grupos indígenas, que vamos a hablar de ellos. Me cierran por ahí, Lilian, el micrófono. Ya, listo. Desde aquella época ya cuando estaban los grupos indígenas, ellos habitaban nuestro territorio, ¿cierto? Y empezaron a llegar grupos desde otros lugares de nuestro planeta a adueñarse, a penetrar en sus territorios, a destruir lo que ellos ya habían formado, ¿sí? Y eso es lo que vamos a empezar a recordar el día de hoy, lo que vamos a empezar a recordar el día de hoy. Yo les quiero preguntar para que recordemos, porque estos temas los vemos desde primaria y hacemos como un resumen por todo el bachillerato. Yo, por ejemplo, le pregunto a Yuneidis, Yuneidis, ¿qué recuerdas del descubrimiento de América, Yuneidis? Hola, profe. Hola, ¿qué recuerdas del descubrimiento de América? Si recuerdas, si no recuerdas, me dice, profe, no recuerdo nada. Pues eso fue cuando Cristóbal Tranquila. Colón. Sí, menos mal que me dijo Colón, porque es que el semestre pasado me conquistó el territorio y tal. Sí, Yuneidi, el semestre pasado me dijeron que fue Simón Bolívar. Menos mal que usted, aunque sea, me habló de Colón. Ya me deja tranquilo y respiro. Sí, sí, nos dicen la historia, Yuneidi nos dice que Cristóbal Colón descubrió América, pero Cristóbal Colón no descubrió América. ¿Sí? En la historia se ha podido comprobar que antes de que llegara Colón en las 3 embarcaciones, ¿se acuerdan? La Pinta, la Niña y la Santa María, que fueron allá respaldados por los Reyes Católicos de España. ¿Cómo se llamaban los Reyes Católicos de España, Lilian? Lilian, ¿cómo se llamaban los Reyes Católicos de España? No me acuerdo. Que no me acuerdo. ¿Quién No se me recuerda a acuerdo. los Reyes Católicos de España? Camilo, los Reyes Católicos de España. Camilo. En el grupo pasado me dijeron que Francisco de Paula Santander. ¿Qué dice Elkin? Elkin, los Reyes Católicos de España.
Este, Estamos recordando historia, los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, ¿no? Entonces, nos habían vendido la historia, ¿sí? Desde que estábamos en primaria, ¿sí? ¿Se acuerda que nos decían que las 3 embarcaciones, pero, pero se ha establecido que no fue Colón el primero en llegar a América? Antes habían llegado unos seres de la parte la parte sur de Asia, ¿sí? Llamados los vikingos, la parte sur entre Asia y Europa, ¿sí? Habían penetrado los territorios por Groenlandia, que es la parte de América del Norte, allá por los lados de los Estados Unidos. Ellos habían penetrado por ese territorio, América. ¿Y qué sucedió? Pues que hubo evidencia de que ellos estuvieron, pero no hicieron lo que hicieron los españoles, ¿no? De pronto llegar, dominar los territorios, establecer colonias, establecer cultura, establecer tradiciones, y por eso la historia le da el crédito a don Cristóbal Colón de descubrir América. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, hoy vamos a establecer eso para que lo tengamos en nuestra mente. Hoy vamos a dejar de pensar que fue don Cristóbal Colón el primero en llegar a América, y vamos a empezar a tomar algunos aspectos importantes de la historia en relación a este tema. Y aquí no importa que estemos hablando solamente de Colombia, ¿no? Porque estamos hablando del continente americano, y del continente americano hacen parte los países de Sudamérica, los países de Centroamérica y los países de Norteamérica. ¿Listo? Entonces nos vamos a la guía. Entonces acá ahorita les muestro la primera ayuda visual. Entonces dice descubrimiento y conquista de América. ¿Profe, puedo leer? Claro que puede leer. Eso es lo que yo quiero, que ustedes me digan, profe, quiero leer. Sí, entonces léeme de donde dice el título, desde donde dice la época hasta donde dice selvas, todo este párrafo hasta acá, y ya lo voy a explicar. Dice descubrimiento y conquista de América. La época de la conquista del territorio americano sigue siendo un evento presente en la imaginación y en las formas de interpretar la historia tanto en nuestro continente como en el resto del mundo. De hecho, su conmemoración continúa generando debates entre académicos e historiadores que siguen buscando nuevas maneras de contar esta historia que marcó a toda la humanidad. Durante las primeras exploraciones en el continente, los españoles fueron encontrando variedad y riqueza de plantas, animales y minerales que atrajeron su atención. Por esta razón, los exploradores continuaron recorriendo las costas del continente americano y luego utilizaron los ríos y los conocimientos de los pueblos indígenas para internarse en las montañas y en las selvas. Muy bien, está leyendo muy bien, te felicito. Entonces, mire lo que nos dice nuestra compañera. Aquí nos están haciendo una introducción del descubrimiento que hicieron los españoles, ¿sí? Ahorita vemos el video de lo que yo les estaba hablando de los vikingos. Los españoles llegan, encuentran un territorio habitado por indígenas, ¿sí? Los indígenas, al ver a los españoles con ropas, armas, animales, los veneran como dioses, ¿sí? Porque pues prácticamente ellos no habían visto esos seres con esos trajes. Entonces los empiezan a darle la divinidad o a verlos como dioses, ¿sí? ¿Qué sucede? El español se aprovecha de esa situación, porque vuelvo y les digo, son recibidos como dioses. Entonces las mejores comidas, las mejores mujeres, digámoslo en términos de las indígenas que existían o que estaban en ese momento, hubo como un intercambio, ¿cierto? Pero cuando los españoles se dan cuenta de que en las ofrendas que le brindan los españoles había oro o había diferentes tipos de
de esmeraldas, prácticamente ellos empiezan a ver y a observar que el territorio es rico en estos minerales. Entonces empiezan a no solamente a explorar nuevos territorios, sino a apoderarse de los lugares que eran de los indígenas, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta, a mí me preguntan cuando estoy en los colegios, profe, si no hubieran venido los españoles, hubiera podido venir cualquier otro país a conquistarnos y a descubrirnos, claro, los ingleses, los portugueses que fueron aquí a Brasil, pero nosotros tuvimos la dicha de que vinieron los españoles y ellos establecieron su idioma, por eso hablamos el español, su religión católica, sus costumbres, sus tradiciones, ¿sí? Eso se lo debemos a los españoles. Ellos nos dieron a conocer al mundo, porque los vikingos entraron en América, pero no exploraron otros territorios, solamente la parte de Groenlandia. Entonces, prácticamente por eso se le da el honor a Cristóbal Colón, ¿sí? Pero directamente los españoles son los artífices de que el mundo nos conociera en primera instancia, ¿sí? El mundo nos conoció gracias a ellos. ¿Y ellos qué sacaron como ganancia, digámoslo de esa forma? Pues que se llevaron la mayor parte de las riquezas. Cristóbal Colón hizo 3 viajes, después de Colón vienen otros conquistadores y empiezan a ubicar a esos grandes imperios indígenas, que es lo que vamos a ver hoy. Quiero compartirles la llegada de los vikingos, muy atentos. Yo sé que de pronto ustedes ya habían escuchado esta historia, pero quiero que hoy ustedes digan, uy, yo aprendí hoy en historia, mire, no fue Colón el primero en llegar a América, fueron los vikingos. ¿Y quiénes eran los vikingos? ¿De dónde venían? Lo vamos a ver, para que se lo enseñen a sus hijos, para que lo tengan presentes. Pero se les sigue reconociendo la historia, por eso decía que había una serie de situaciones que unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, ¿no? Entonces, les voy a colocar el video y ustedes me dicen si se escucha bien y yo lo dejo para que siga avanzando, ¿listo? Me contesta cualquiera si se está escuchando bien el video. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. ¿Se escucha? Sí, señor. Sí, se escucha. Descubrir un cementerio prehispánico pone en duda Ahí se escucha, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Listo, entonces lo voy a dejar, dura 5 minutos, muy atentos porque es que aquí parten todo lo que vamos a aprender hoy, parte de lo que vamos a ver a continuación. Entonces, 5 minuticos, muy atentos a este video. que se creía hasta ahora sobre 2 culturas totalmente distintas. Pues todo apunta a que Cristóbal Colón no fue el primer hombre en descubrir América y a que las culturas del nuevo continente ya tenían contacto con civilizaciones europeas. En el año de 1933, un grupo de excavadores descubrieron una cabeza esculpida en terracota. Aquel grupo de excavadores estaban liderados por el afamado arqueólogo José García Payón. Pero aquellos hombres no tenían ni la menor idea de que aquel hallazgo podría poner en duda la historia que nos han contado desde siempre sobre las culturas prehispánicas. Pues lo que encontraron fue la famosa cabeza de terracota, una pieza esculpida con rasgos totalmente diferentes a los de los nativos de América y con más parecido a lo que había del otro lado del mar, en Europa. Nos referimos a las esculturas romanas. Posteriormente, aquella pieza fue analizada debido a su extrañeza y los resultados fueron verdaderamente impresionantes, ya que se le reveló una edad del año 200 a.C. Y según los científicos que hicieron el análisis, esto coincidía con la moda que en aquel entonces se tenía en Europa, más concretamente en Roma. Estos se dieron cuenta debido a la barba y a la forma del cabello con el que está esculpida. Pero la pregunta es, ¿qué hacía esta pieza en un entierro prehispánico? ¿Acaso esto pone en duda el hecho de que Cristóbal Colón fue el primer hombre en llegar a América?
Después de una serie de estudios se demostró que realmente esto es cierto. Cristóbal Colón no fue el primer europeo en conocer el nuevo continente, ya que el entierro prehispánico databa de un año, aproximadamente del año 1470. Cabe mencionar que la cabeza de terracota fue descubierta en un estado de México, Toluca, y Hernán Cortés no irrumpió en el puerto de Veracruz hasta 1519. Esto nos dice que el contacto transoceánico entre el nuevo y viejo continente se llevó años antes de lo que creíamos. Pero surge una misteriosa pregunta: ¿quién logró tal proeza? Constantemente diversos investigadores siguen examinando la cabeza de terracota, ya que hasta la actualidad es un misterio latente. Pero recientemente una investigación propuso una teoría verdaderamente revolucionaria e interesante, la cual indica que efectivamente los pueblos prehispánicos ya tenían contacto con una nación en especial, un pueblo bastante conocido: los vikingos. Conocidos en media Europa por sus constantes saqueos y robos a las naciones, motivo por el cual pudieron haber adquirido la famosa cabeza de terracota. De ellos también se conoce que se aventuraban en el mar en busca de nuevos mundos, y esta teoría es respaldada por nada menos que el explorador noruego Held Instag, quien descubrió que en las páginas de las sagas vikingas existe un mapa llamado Skalholt, y en él se muestra el Promontorium Vinlandiae, lo que significa Cabo de Vinlandia, ubicado en lo que actualmente es Canadá. Con esto los científicos se dieron cuenta que de Groenlandia pudieron llegar al continente americano y posiblemente, adentrándose más en él, descubrieron a las culturas prehispánicas, con quienes algunas teorías proponen que entablaron lazos de amistad, con quienes hicieron intercambio de cosas de ambos continentes. Y aunque esta teoría todavía no es reconocida oficialmente, los investigadores siguen trabajando para demostrar el hecho de que los vikingos fueron los primeros europeos en llegar a América. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Bueno, entonces ese era el video, les vuelvo a compartir nuevamente para que nos ilustremos y como ustedes se pudieron dar cuenta, los estudios ya nos muestran algo diferente a lo que nos contaban, ¿no? De que habían sido los vikingos los primeros perdón, habían sido los españoles los primeros en llegar a América. Aquí ya nos dan otra noción diferente, ¿sí? Y vuelvo y les digo, pues no es que sea ya comprobada como tal, pero sí, sí está muy vigente y hace parte ya como de ese contexto de lo que se vive actualmente como tal, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, para que lo empecemos a manejar y lo empecemos a ilustrar en todo lo que hacemos. Seguimos con lo que estábamos hablando. Entonces, recuerde que estábamos hablando, estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces aquí hablamos del descubrimiento, entonces ya sabemos, bueno, fueron los vikingos o fue Colón, pero prácticamente nos dieron a conocer al mundo, ¿sí? Pero digamos que ese conocernos al mundo, sí, aquí está el mapa de América, mire, como tal, ese conocernos al mundo no lo hicieron solamente los españoles, como vemos en este pequeño mapa, mire. Una parte lo hicieron los españoles, que es todo lo que está en rojo, ¿sí? Por eso gran parte de América pues habla el idioma español, ¿sí? Otra parte lo hicieron los portugueses, aquí en la zona de lo que hoy en día es Brasil, ¿sí? Otra parte lo hicieron los holandeses, una pequeña parte aquí al lado de Venezuela, donde quedan las Antillas holandesas. Otra parte de los franceses, en la parte de las Antillas, aquí de Guyana francesa, y aquí en la parte de Canadá. Y otra parte de los ingleses, que empezaron conquistando todo este territorio, que más adelante se haría conocer como lo que hoy llamamos Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Se hizo, y eso se le dio otro nombre, la conquista. Nos descubren
y después de descubrirnos nos empiezan a conquistar. Ustedes se imaginan los españoles al darse cuenta de que los indígenas tenían todos esos tesoros, perdón, empezaron a irrumpir y a irrumpir sus comunidades indígenas, que es lo que vamos a ver. En historia recordamos las comunidades indígenas que existían, cómo fue eso de la conquista, qué tuvieron que hacer, quiénes fueron los aztecas, quiénes fueron los mayas, quiénes fueron los incas, quiénes habitaban el territorio cuando llegaron los españoles. Eso es lo que vamos a empezar a recordar hoy, porque estos temas ustedes lo vieron y en primaria y en bachillerato. Estamos recordando para llegar a los temas que vamos a hablar de nuestro país. Y empezamos a hablar de la conquista. Ya hablamos del descubrimiento, ahora vamos a hablar de la conquista. La conquista se dio en algunas etapas, ¿sí? Esas etapas es como para tener en cuenta los años en que se dieron. Y empezamos con hablar de conquista. ¿Qué fue la conquista como tal? Entonces, con la conquista, me va a ayudar con la lectura de la conquista, me va a ayudar en este momento, me va a ayudar, a ver, Manuela de San Pedro. Manuela, léeme eso de la conquista, ¿qué fue? Donde dice etapas de la conquista, este párrafo, ¿qué fue? Léemelo. La llegada de los europeos al continente y su conquista fue un proceso gradual, debido a que no conocían la extensión ni la geografía de sus territorios. En algunos casos, la conquista de los grupos indígenas tomó más de medio siglo. Este acontecimiento se dividió en 3 etapas. Listo, Manuela, excelente lectura. Me esperas porque me vas a seguir con la lectura ahorita que vaya explicando. Miren lo que dice, llegan los europeos al continente pero no conocían. Entonces, ¿qué es lo primero que ellos hacen? Ellos empiezan a tener algunas relaciones de acercamiento con los grupos indígenas para que ellos fueran las guías de los europeos. Recuerden que en primer momento los indígenas o los europeos se vuelven amigos de los indígenas porque los vieron como dioses, recuerden, ¿sí? Ya con el paso del tiempo ya los vieron como enemigos porque se empezaron a adueñar de sus territorios, de sus mujeres y de sus tesoros. Pero aquí dice que llegaron y pues no conocían. Y dice que se demoró más de medio siglo. Recordemos que un siglo tiene 100 años. Y si hablamos de más de medio siglo, hablamos de más de 50 años para poder conocer toda la geografía. Recordemos que existían los barcos, pero como aquí se estaban adentrando a las selvas y a los territorios, tenían que hacer los recorridos con los caballos que traían los españoles en las embarcaciones, con las mulas, con los burros que trajeron los españoles. Recordemos que todos esos animales fue en el intercambio que se empezaron a dar a conocer en América, porque el intercambio que hizo Colón se llevaba cosas de América, pero traía cosas de España también, para que se empezaran a tener en cuenta nuestro territorio. Y vamos a hablar de las 3 etapas de la conquista. Entonces, Manuela, primera etapa que es de 3 renglones. ¿Qué pasó en la primera etapa, Manuela? Primera etapa. Comprende la exploración y conquista de las islas del Mar Caribe. Desde la isla que Colón había nombrado la Española, iniciaron las expediciones que permitieron llegar a Cuba en 1511 y permitieron el inicio de la exploración del continente. Listo, muy bien, Manuela. No se me vaya a ir, que ahorita sigue la 2 y la 3. Entonces, esta etapa empieza desde que llega Colón. Colón llega el 12 de octubre de 1492. Por eso nosotros en octubre conmemoramos el Día de la Raza, porque fue como ese intercambio de razas, de la raza blanca, los españoles, con los indígenas, ¿sí? Y mucho tiempo después, cuando ya casi acababa la población aborigen, de tanto maltrato, empezaron a traer los negros esclavos del África, ¿se acuerdan? Entonces, mire que ellos llegan acá a esta parte por el Mar Caribe, ellos llegaron por el Océano Atlántico, llegan aquí a una isla que bautizó Cristóbal Colón la Española, ¿sí? Llegan a esa isla y prácticamente empieza la exploración de todo este territorio de Centroamérica. Entonces, por eso ellos llegan a Cuba, después llegan a México, ¿sí? Después de México recorren toda esta parte de Centroamérica.
Cerramos por ahí micrófonos. Bien, listo. Me devuelvo que por ahí había un micrófono abierto. Entonces, esa primera etapa de la conquista es cuando llegan los españoles y cuando ellos empiezan a explorar los territorios, ¿sí? Ellos empiezan a explorarlos y empiezan a mandar a diferentes exploradores a diferentes territorios. Entonces, vamos a ver qué sucede en la segunda etapa. Manuel, la segunda etapa. Durante esta época se produjo la conquista de los imperios indígenas, los aztecas en el Valle de México, los mayas en la península de Yucatán, los incas en el Perú y los muiscas en Colombia. Listo, muy bien, gracias, Manuela. Mire lo que nos dice nuestra compañera. En la Profe, segunda, dime. qué son los muisca? Muiscas, ya voy para allá. Entonces, mire lo que nos dice Manuela. Aquí ya empieza la conquista de los imperios indígenas. Pues en América estaban los grupos ya estabilizados, ya tenían su organización, la gran mayoría era dirigida por caciques, ¿sí? Ellos adoraban a los dioses, a la luna y al sol, adoraban a diferentes animales y eh, de acuerdo a los sectores donde llegaban estaban estos grupos, por ejemplo, los aztecas, que los aztecas no se llamaban aztecas en esa época, se llamaban mexicas, por eso los aztecas que se ubicaban en lo que hoy en día es México, que se escribe México, ¿cierto? Se le dio ese nombre a ese país, México, de mexicas, que eran los aztecas, ¿sí? Los mayas, que también estaban en gran parte de México y Centroamérica, los incas en el Perú y los muiscas, era el grupo indígena que existía en Colombia, muiscas, en toda la parte del Tolima, de Cundinamarca, existía ese grupo indígena en Colombia de esa época, que no se llamaba Colombia, ¿sí? Pero el grupo indígena se llamaba muiscas. Entonces eran los grandes imperios que existían. Existían otros grupos indígenas, pero esos eran los de más poder en ese momento cuando llegan los españoles. Tercera etapa, Manuela. Durante esta etapa, los españoles ya contaban con el territorio de los imperios indígenas y se habían aventurado a conquistar otras áreas. Listo, muy bien, Manuela, lees muy bien, te felicito. Gracias por tu participación. Entonces, aquí ya nos dice nuestra compañera que en la tercera etapa ya dominaron a los grupos indígenas, ya dominaron territorios y ya fue a conquistar otros lugares. Resulta, mis queridos estudiantes, que los españoles, les costó mucho trabajo dominar a los españoles, pero los dominaron. ¿Por qué? Porque resulta que los indígenas no sabían de tácticas militares y los españoles sí sabían de tácticas militares. Los españoles tenían armas, los indígenas tenían palos, arcos y flechas. Entonces no había una igualdad de armas. ¿Sí? Los españoles eran más poquitos en número, los indígenas eran grandes cantidades, pero no tenían una igualdad de armas o de estrategias militares para poder hacer mella a estos grupos de españoles que llegaron arrasando, asesinando y controlando todo lo que ya tenían organizados los grupos indígenas. Y aquí es cuando empezamos a hablar de la aventura de los tres grandes imperios, la conquista de México, ¿sí? Después vamos a hablar de la conquista de Perú y después vamos a hablar de los mayas, de esas tres grandes culturas, ¿sí? Porque la cultura de los muiscas es una actividad que yo les hago después. Mire, esa es la actividad de esta semana, hablar de esas grandes culturas, ¿sí? Y nos demoramos hablando de ellas porque tenemos que tratar de que ustedes hagan un buen análisis de la importancia que tuvieron estas culturas para el mundo. ¿Por qué fueron importantes estas culturas? ¿Por qué hoy en día se recuerda? ¿Por qué hoy en día en historia hablamos de ellos? ¿Qué tan importantes son para todo el contexto histórico de América como tal? Y tenemos que empezar hablando de la conquista de México. Y ahí en la imagen que ustedes están viendo está don Hernán Cortés, ¿sí? Y don Hernán Cortés está acompañado de una de las indígenas de ese momento como tal, que ustedes más adelante se van a dar cuenta quién es
y por qué va con don Hernán Cortés, ¿sí? Porque hace parte como de esa cabalgata que se ve en esa imagen allá, en el fondo se ven los soldados, y qué importante fue esta mujer para la historia de México, para la historia de España y para la historia de Hernán Cortés, para que pudiera sobrevivir a todo lo que se dio, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la conquista de México. Primero les voy a hablar yo, les voy a hacer un contexto, vamos a prestar atención, después vamos a leer y después vemos el video de la conquista de México. Quiero que ustedes hoy comprendan cómo conquistaron a los mexicanos los españoles y por qué hablamos de México primero y no hablamos de Perú o de Colombia o de los mayas, porque el primer imperio que dominaron los españoles fueron el imperio de los aztecas, que se ubicaban en México, ¿sí? Por eso hablamos de ellos en primer lugar o en primera instancia. Entonces les voy a contar. Llega un señor llamado Hernán Cortés. Hernán Cortés, un español militar, él había llegado a Cuba, lo habían nombrado gobernador de una pequeña isla en Cuba. Él no quería ser gobernador porque él tenía en su mente explorar nuevos territorios, desobedece las órdenes del virrey y se va a explorar con un grupo de hombres nuevos territorios. Llega al lugar donde estaban los mexicas, ¿sí? Llega a ese territorio, es recibido como un dios, ¿cierto? Acuérdense que los indígenas no conocían ropa, no conocían armas, no conocían caballos, no conocían barcos, y llega y es recibido como un dios, lo atiende, y ellos empiezan a aprovecharse de esa situación. ¿Por qué? Porque era adueñarse de las riquezas que tenían los indígenas. Entonces empiezan a mirar cómo se visten, qué alimentos consumían, dónde guardaban sus tesoros, ¿sí? Y muy sagazmente Hernán Cortés pregunta quién le puede ayudar a entender el idioma de los indígenas. Y es cuando aparece esta mujer llamada la Malinche, ¿sí? Ella era una indígena que, siendo indígena, pues sabía el idioma español, había aprendido el idioma español, había aprendido el idioma inglés. Entonces ella fue como la traductora de Hernán Cortés. Entonces fue como esa mano derecha que él empezó a tener. Y usted sabe que cuando una mujer empieza a ser la mano derecha de un hombre, pues siempre terminan siendo pareja o siempre terminan siendo su compañero. Y en el caso de una mujer, un hombre, lo mismo, ¿cierto? Entonces ella termina siendo la mano derecha, siendo indígena de un español, ¿sí? Y siendo la mano derecha, le ayuda para que él empiece a tener relaciones con otras culturas indígenas, ¿sí? Pero ahí es cuando conoce al máximo cacique, digámoslo, en esa época, que era Moctezuma, ¿sí? Y él ve en Moctezuma un rival fuerte para poderse apropiar de los territorios que él tenía. Entonces prácticamente ellos hacen una estrategia para adueñarse de los territorios donde estaban los mexicas, ¿cierto? Pero en su primer intento pierden la batalla. Los indígenas se aprovechan de que los españoles eran muy pocos y los terminan sacando de sus territorios. Ahí fue cuando a esa situación se le llamó la Gran Noche, ¿sí? Cuando los españoles pierden en primer momento la batalla contra los mexicas o los aztecas, que fueron llamados más adelante. Pero después, don Hernán Cortés sabía que no podía, él se había escapado desde Cuba y ya se había comunicado con el rey por medio de una carta diciéndole: no, yo hice esto, pero no se me preocupe, rey, que eso aquí lo que hay son tesoros y yo le voy a llevar muchos tesoros. Él no podía llegar a España con los brazos cruzados, entonces reorganiza una nueva estrategia y nuevamente ataca a los mexicas y se une con otro grupo de indígenas que era rival de los mexicas, los derrotan y se apoderan de todos los territorios que hoy en día son México, Honduras y parte de Guatemala, ¿sí? Entonces aquí es cuando se conquista México. ¿Y quién lo hace? Un español llamado Hernán Cortés, ¿sí? Que tuvo que pasar por diferentes situaciones, ¿sí?
como la noche triste, ¿no? Cuando pierden allá la batalla, perdieron muchos hombres, perdieron todos los tesoros que habían recolectado, pero también se da cuenta que utilizando las estrategias militares pueden derrotar al imperio indígena. Y aquí vamos a leer la lectura, y después de la lectura vemos el video y nos vamos a contestar las preguntas. ¿Listo? Entonces, por favor, me ayuda con la lectura César. César Gil Cibada. César, ayúdame con la lectura sobre la conquista de México. Fue liderada por el español Hernán. Si quiere, me lees hasta donde dice Veracruz. Hasta aquí que lo coloqué de otro color. ¿Listo? Hasta Veracruz. Léeme si eres tan amable, César. La conquista de México fue liderada por el español Hernán Cortés, quien desembarcó en sus playas en 1519. El mismo año llegó a la capital de los aztecas y capturó a su rey Moctezuma II. Más tarde, también derrotó a los monarcas aztecas, a los Cuaitlahuac Cuitlahuac y Cuauhtémoc. y Cuauhtémoc. En febrero de 1519, el conquistador español Hernán Cortés desembarcó en Yucatán. Aquí conoció a la india Malinche, quien se convirtió en su pareja e intérprete en tierras totonacas. Fundó Veracruz. Listo, muy bien, gracias César, muy buena lectura César. Aquí se proclamó capitán, se alió con los totonacas y en agosto de 1519 marchó a Tenochtitlán, capital de los aztecas, con 400 españoles y 13,000 indígenas que ya se habían asociado a él. Mire que no estamos hablando de 100 o 200 personas, estamos hablando de números significativos y que las luchas eran a sangre y fuego, como uno escucha por ahí a veces, era muerte, ¿sí? Dice, en el trayecto se le unieron los tlaxcaltecas, los españoles llegaron a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519, a los pocos días tomaron prisionero a Moctezuma, rey azteca, pero Cortés tuvo que regresar hacia la costa para enfrentar a Pánfilo de Narváez. Al regresar a Tenochtitlán, los aztecas se habían sublevado, liderados por Cuaitlahuac. Los cristianos fueron derrotados en la madrugada del 1 de julio de 1520, que es cuando yo les contaba. Ellos pierden la primera batalla, pero no se rinden, porque no podían llegar a España sin tesoros. Entonces ellos prácticamente se reorganizan, ¿no? Y dice, y se retiraron a Tlaxcala, donde planearon el retorno. 1,000 españoles y cerca de 100,000 indios aliados. Miren el número significativo, 100,000 indios aliados regresaron a Tenochtitlán en mayo de 1821, después de 3 meses. Aquí no estamos hablando de un día de guerra, 2 días. Después de 3 meses de fieros combates, el 13 de agosto de 1521 tomaron la gran ciudad azteca y capturaron a su rey Cuauhtémoc. Aquí es cuando ellos derrotan a Cuauhtémoc, que era el líder de los aztecas. Prácticamente se apoderan de Tenochtitlán, que es donde hoy en día queda México, y prácticamente se apoderan del territorio en nombre de la corona española. En nombre de la corona española llegan los españoles comandados por Hernán Cortés a estos territorios y se apoderan de lo que era ese imperio azteca, los aztecas. ¿Sí? En ese momento no se llamaban aztecas, recuerden, se llamaban mexicas, por eso el nombre de México como tal. Y aquí hay unas preguntitas de lo que hemos hablado, entonces vamos a ir contestando, no se les olvide, el profe nos ayuda en todo lo relacionado a escribir y a desarrollar, pero necesito que pues ustedes también me aporten con ideas. Entonces, como esto está acá en PDF, me voy a salir un momentico, ¿sí? Voy a dejarles de compartir acá y voy a compartirlo en Word para yo poder escribir sobre la línea, ¿listo? Porque en PDF no se puede escribir como tal. Franci, ¿me vas a preguntar algo que tiene la mano levantada, Franci? ¿Franci? No, Franci no.
Eso le quedó la manita. Profesor, yo lo voy a escribir en el cuaderno para después pasarlo a la hojita. Ah, sí, señora, claro que sí. Claro que sí. Entonces aquí ya lo tenemos, gracias, aquí ya lo tenemos en Word para yo poder escribir. Es lo mismo, pero en Word. Ay, pero yo aquí ya tengo las respuestas. Bueno, Virgen Santísima, les termino ayudando mucho. Bueno, vamos a analizar estas dos primeras preguntitas ahí con la ayuda del profesor. No, eso me vuelvo como muy... Vamos con la primera pregunta, ¿sí? Pero ustedes pueden escribir algo diferente, ¿no? No se les olvide que me interesa el análisis de cada uno de ustedes. Entonces, la primera pregunta, Jared Javier Miranda, ¿qué dice la primera pregunta, Jared? ¿A qué se le llamó el periodo de descubrimiento y conquista de América? Listo, la respuesta que yo les coloqué, ¿sí? Yo se las voy a compartir, pero ustedes pueden colocar algo diferente, pero que tenga relación con lo que estamos hablando, ¿sí? ¿A qué se llamó el periodo del descubrimiento? Entonces yo coloqué al periodo de la llegada de los españoles a América, desde 1492 hasta 1550. Ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo así? Usted nos acaba de decir que América no la descubrieron los españoles, sino los vikingos. Entonces, ¿por qué no describe eso? Porque recuerden que en el video nos decía muy claramente que todavía los historiadores no han publicado como tal la historia verdadera y que ellos ya dicen que eso sucedió así. Todavía se le da el crédito a los españoles. Entonces tenemos que hablar de lo que está estipulado, ¿no? No de las teorías, pero yo quería que ustedes vieran la teoría para que ustedes supieran que no fueron los españoles los primeros que llegaron. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el descubrimiento? Cuando llegaron los españoles a América en 1492. ¿Y por qué dice hasta 1550? Porque la conquista de América dura hasta este año, hasta 1550. Después de 1550, ya los españoles, vayan escribiendo mientras yo les voy hablando, vayan escribiendo, porque los españoles, después de 1550, empiezan a fundar ciudades, desde 1550 hasta la época de la independencia, que es cuando llamamos la época de la colonia, ¿se acuerdan? Las colonias. Entonces los españoles vinieron y nos trajeron sus costumbres y tradiciones a América. Entonces, por eso, por ejemplo, acá en Colombia encontramos que los pueblos que fundaron los españoles tenían un parque central, tenían una iglesia que tenía que estar girando en el parque, porque el parque para los españoles es el lugar más importante. Y como los españoles nos trajeron la religión católica, ¿cierto? En el parque tenía que estar la iglesia. Por eso es que en los pueblos de Santander y de Colombia, en los parques encontramos iglesias, ¿cierto que sí? Y encontramos las calles empedradas, porque en la colonia española ellos fomentaban que los caminos fueran de piedra, ¿sí? Entonces, esto no lo inventamos los colombianos, no. Ni los amigos venezolanos que allí en Venezuela, allí en el Táchira o en Maracaibo, donde uno encuentra también este tipo de lugares, no. Estas costumbres y tradiciones de estos pueblos. Dime. Profe, por eso en México allá todos son colonias, ¿no? Claro, Ellos no allá han cambiado su sí. teoría. En México sí lo siguen llamando. Lo que pasa es que eso es como los nombres, ¿no? Acuérdense que en Colombia, por ejemplo, antes de la Constitución del 86, habían en Colombia departamentos, comisarías, intendencias. En la Constitución del 91 ya todos nos llamamos departamentos. Antes nos llamábamos provincias, antes de llamarnos departamentos, ¿sí? Entonces, en nuestro país ha sido una sucesión de nombres, pero usted me recuerda, sí, en México todos son colonias, por ejemplo, porque todavía se le rinde culto a lo que los españoles nos dejaron, ¿sí? Y aquí en Santander, nosotros tenemos, según los historiadores y la parte cultural, el pueblo más bonito de Colombia, que es Barichara, porque tiene toda la parte cultural de los españoles, pero no solamente Barichara, casi todos los pueblos de Santander, casi todos, y de otros lugares de Colombia, en norte de Santander también. Hay muchos lugares que todavía tienen la idiosincrasia española de las construcciones. Dice acá, en este lapso de tiempo los peninsulares, o sea, los españoles, se apoderaron de los territorios y acaban
con los imperios indígenas existentes. ¿Se acuerda que eso lo hablamos ahorita? Los aztecas, que ya hablamos, los mayas, los incas y los muiscas, que eran los 4 grandes imperios indígenas. Entonces vamos a irnos grabando para cuando el profe nos haga evaluación de sociales, los 4 grandes imperios indígenas, los aztecas, los mayas, los incas y los muiscas, porque yo en economía no les hice evaluación. A mí se me olvidó, Dios mío, se me olvidó. ¿Listo? Entonces ya podemos escribir, ya debemos haber escrito la primera respuesta de esta primera pregunta. Vamos a la segunda. Para la segunda tenemos que escribir un resumen del video sobre los vikingos, ¿sí? Pero vamos a escuchar, quiero escucharlo leyendo. Hoy, Ángela Mayerly, buenas noches. Ángela. Ángela. Ángela no está. Muy bien, Ángela se me fue. Voy con en este momento. Acuérdense que siempre que ustedes me hablan, yo les estoy calificando. Jonathan Camilo Pérez. Jonathan, buenas noches. Ahorita lo dejo hablar a Yarred. Yarred me levantó la mano. Jonathan Camilo, buenas noches. Jonathan. Jonathan también se me fue. Yarred. Yarred, buenas noches. Buenas noches, profe. Yarred, léeme. Profe, tranquilo, que lea. Tranquilo. ¿Quién me contestó? Buenas noches, profe. ¿Me contestó Buenas noches. Jonathan Camilo? No, profe, no, estoy acá. Espérame, es que no lo estoy viendo la pantalla. ¿Quién me está hablando? Buenas noches, profe, es que no creo que tenga en internet. Por eso, Jonathan Camilo Pérez, ¿sí? Listo. Léeme la pregunta 2 que dice, Camilo. Camilo, la pregunta 2. Camilo de pronto presenta problemas. ¿Sí me escucha, Camilo? La sigo yo. Yarde, Javier, léeme la pregunta 2. Sí, profe, que no tengo buena señal. Bueno, Camilo, tranquilo. Entonces, tranquilo, yo le pregunto a otro compañero, tranquilo. Profe, yo le leo la pregunta. Espérame, que me dijo primero Yarre y ahorita le dejo participar. Yarre, léeme la pregunta 2, ¿qué dice Yarre? Voy, profe. Realiza un análisis del video sobre los vikingos en América y escribe tus conclusiones en un texto mínimo de 7 renglones. Listo, Yarre, sin mirar lo que yo coloqué ahí, ¿de qué hablaba el video sobre los vikingos? ¿Qué nos decía, qué conclusiones nos daba ese video? En realidad hablaba sobre que desde hace mucho tiempo atrás ya se había visto gente del nuevo continente, decían que si los españoles, los noruegos, todo ese tipo de... Aunque los noruegos obviamente son parte de Asia, ¿no? Pero me refiero a que ya había un cruce de cultura en esa época, desde hace mucho antes de los españoles. Sí. Que incluso se ve en los diseños de la cara, que está, o sea, se plasma en la terracota, pero la forma del diseño se ve en las esculturas de Roma. Sí, la cabeza de terracota. Muy y bien, pues aún no sí. lo pude explicar porque obviamente es algo tan antiguo que ahorita en la actualidad pues no tiene una base, algo que uno pueda decir, esto es así porque está aquí en las pruebas. Seguimos buscando evidencias, ¿no? Que nos conducen, pero ya, entonces ahí nos dicen y lo asocian a que esa cabeza de terracota era de la época de los romanos, ¿sí? Y que pudo estar en ese lugar donde la encontraron en México, porque los vikingos hacían intercambios comerciales, ¿no? Entonces, esa es como la conclusión a que ellos llegan, ¿cierto? Y a Claro. que nos asocian. Y la verdad tiene bastante sentido. Tiene bastante Claro, y sentido. más porque incluso lo explica un mismo noruego, Exacto. explicado de cómo pasan por la parte de Groenlandia. Te muestran el Groenlandia, mapa. sí, muy bien, excelente. Entonces, gracias, Jarre, muy bien por tu participación. Entonces, Nada, yo les coloqué una conclusión, ustedes pueden colocar la misma o pueden colocar su punto de vista, que no hay ningún problema, ¿sí? Yo siempre trato de darles ideas para que ustedes me contesten bien. Entonces, mire, yo les coloqué en el video, los vikingos en América, se hace una exposición de algunas variables
que nos indican que no fue Cristóbal Colón la primera persona en descubrir América, sino que este suceso se dio en diferentes momentos por otra cultura, los vikingos. Ese es como el resumen del video como tal, ¿cierto? Dice, según relata esta historia, se encontró una cabeza de terracota en los tiempos de la civilización romana, mucho antes de Cristo. Y se hace el siguiente interrogante: ¿cómo este elemento de esta época encontrado en México perteneció a este grupo de comerciantes y data de años anteriores a la llegada de Colón a América? Entonces, podemos decir que no fue Colón el primero en llegar a América con sus navegantes, sino este grupo de personas que exploraban diferentes territorios por vía marítima. ¿Y por qué por vía marítima? Porque el medio de transporte existente en esa época era el barco. El barco. No habían aviones, no habían carros, ¿cierto? Para ir a grandes distancias, ¿cierto? Y que existiera pues las vías marítimas, era el barco. Porque en las zonas internas, unas personas iban de un lugar a otro en burro, en caballo, en mula, donde existían estos animales, porque estos animales son de origen europeo. Los europeos los empiezan a llevar a los diferentes lugares del mundo, ¿no? Porque aquí en Colombia no existían los caballos, no existían las vacas, ¿no? No existían los cerdos. Todos esos animales los trajeron desde Europa, ¿verdad? Los indígenas, sí, la parte de la vegetación que existió, la parte de los cultivos, que hubo ese intercambio, pero recordemos que los animales como tal los traen los españoles, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta como tal. Y aquí yo les hago como una pequeña, un pequeño resumen. Ustedes, como les digo, pueden ir escribiendo lo más importante, ¿sí? Cuando yo termine de hablar, pues ya doy por hecho que ustedes ya han escrito y ya podemos ir avanzando. De pronto yo tengo esto porque yo lo trabajé con el otro grupo, lo contesté, el grupo del primer semestre. Entonces de pronto por eso ya está resuelto, ya está ahí las respuestas. Y a mí se me olvidó borrarlas. Pero bueno, ya hoy dejémoslo así para que de todas maneras ustedes me deben aprender, y yo creo que en comprensión lectora en español lo empezaron a trabajar, cómo comprender un texto como tal. Mire que yo les decía en el IFES, habían preguntas de textos de 20, 25 renglones y solamente esos 25 renglones nos hacían 2 preguntas. Entonces los estudiantes que vayan a presentar el IFES deben leer y no se les olvide pedirme el material que yo tengo para que ustedes lo impriman y lo empiecen a trabajar. De pronto el otro año, como yo les digo, de pronto yo les hago 1 o 2 clases sobre el IFES para que ustedes lo tengan presentes por aparte. O sea, no en horario de clase, para que ustedes tengan idea y no me lleguen allá y se estrellen contra una pared, ¿no? Yo eso lo ofrezco como algo de más, ¿no? O sea, no sé si ustedes se dieron cuenta, la semana pasada estuvieron unos muchachos que iban a presentar el IFES en clase de matemáticas para que ellos recordaran. Yo no les cobré ni nada de todo porque yo quiero que les vaya bien. Y qué mejor forma que uno esté recordando. Por eso el otro año, las 2 primeras materias son comprensión lectora y matemáticas para que recuerden todos los IFES, los que lo van a presentar en marzo. ¿Listo? Entonces, me pueden ir levantando la manita los que me van terminando hasta vía marítima. Sí, me van levantando la manita para que ahorita vayamos pasando al otro punto. Muy bien, uy, hoy están súper rápido. Veo la manita arriba de Daisy Lorena Cáceres, José Luis, Eduardo Civada, Yailín Niño, muy bien. Para los que van terminando, creo que la siguiente pregunta es una sopa de letras, Yuneidis, que no alcanzó a ver la otra página. ¿Sí es una sopa de letras? ¿Listo? Listo, en la sopa de letras, mire, para que el profe les coloque la nota alta, ojo con lo que les voy a decir. La sopa de letras me gusta, yo les coloco sopa de letras, crucigramas, laberintos. Esto hace que la clase no sea solamente el profe hablando o yo contestando preguntas, sino hacer cositas que también nosotros trabajemos nuestra mente. Me gusta que las palabritas, ojalá con resaltador o con color amarillo o celeste, colores claritos,
no me hagan allá con lapicero allá. Uy, usted, en economía, algunos, Dios mío, me tocaba darle como clases de etiqueta y de glamour, porque, ay, Dios mío, me presentaban unos trabajos, Dios santo, Dios santo. Entonces, sí, estamos validando, sí, pero yo les dije a ustedes, y recuerden lo que yo les dije en julio, la primera semana, yo les ofrezco algo de calidad. Si yo les ofrezco algo de calidad, uno como profesor también quiere recibir lo mismo. Entonces no me hagan las cosas por salir del paso. Si les coloco un mapa, hágalo con color bien bonito. Si hay que hacer un crucigrama, una sopa de letras, un dibujo, un mapa conceptual, hay que hacerlo bien. Y no es que porque estemos validando, entonces ya, eso lo presento y ya se me colocan, no. Porque vuelvo y les digo, notas bajitas en español y matemáticas algunos, notas bajitas. La única nota alta es la economía. Entonces, sí, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, estoy esperando. Los que ya van terminando, váyanme haciendo la sopa de letras. Ahorita entre todos buscamos las palabras. Aquí trabajamos en equipo para terminar rápido, para que nos quede tiempo, el tiempo constante en las dos clases. Acuérdense que conmigo es una guía para las dos clases, ¿no? Una sola guía. Por eso es un poquito larga, ¿no? Por eso es un poquito larga. Vamos a ver si en este módulo hacemos unas actividades interactivas. La profe de matemáticas dijo que les había ido bien en las que, claro que algunas les colocó como muy sencillas, ¿no? Las mías son más de análisis, entonces son un poquito más. Yo les coloco, por ejemplo, un video y de ese video usted lo va viendo y le va haciendo preguntas. Entonces, esas cositas lo enseñan a uno a comprender los textos y a comprender lo que vamos viendo. ¿Usted no les ha pasado que están viendo una película y dicen, uy, no la entiendo? ¿Sí? A veces nos pasa eso porque a veces no analizamos el entorno de la idea que nos quieren mostrar. Sí, eso nos pasa. A mí también me ha pasado y yo ya lo he aprendido como tal. Muy bien. 3 minuticos más, 3 minuticos y pasamos a la sopa de letras. Los que ya terminaron, váyanme haciendo la sopa de letras. Los que ya terminaron. Yuneidi, ¿dónde está Wilder? Profe, hasta ahorita salió de trabajar, usted Ah, viera. bueno. ¿Está tocando duro? Sí, le ha tocado ahora trabajar hasta tarde porque ya están haciendo algo, están construyendo, algo así me estuvo Listo. comentando. Pero que no se me desanime, ¿no? Sí, señor. Que usted ayúdele ahí, ¿no? Para eso se ayudan, se ayudan. ¿Listo? ¿Podemos pasar a la sopa de letras? ¿Alguien falta? José Luis, Yo, profe, todavía no Fal, sé. O profe, listo. un momentico, porfis. Falta Laura Uribe Muñoz y Es falta en el Manuela. payaso, en el celular, ese le rinde más. Sí, tranquilo. Ay, yo los espero. Ay, Yo soy, usted, yo a veces me dice que yo soy muy flexible, pero yo soy muy exigente también cuando me están presentando las cosas, porque no pueden haber errores de ortografía porque les estoy compartiendo lo que están escribiendo. ¿Sí? Y los colores los dibujos, perdón, no me los pueden mostrar sin color. Ay, profe, que es que no tengo colores. Pues dígale a su hija que le preste los colores, pero no me sí, o sea, no, lo que quiero es que ustedes no se sientan que porque no están directamente en un colegio lo pueden hacer de cualquier forma, no. Cada vez tiene que hacer mejor. Profe, yo llegué tarde cuando salí las notas. ¿Qué es lo que me dice César de las notas? César, bueno, por ahí me escribió algo de las notas, espere, miro. Profe, no escucho bien, tengo falla. Lilian, Camilo, no tengo buena señal. Ángela, profe, qué pena es que tengo mala señal. Eduardo Civada, profe, yo llegué tarde. ¿Cuánto salí en las notas? ¿Cuánto sacó en las notas? ¿Es lo que me está diciendo? César Gil.
No le entiendo lo que me quiere decir. Yo no he dado notas, ¿sí? Eduardo, lo que pasa, bueno, tú mismo lo dijiste, tú llegaste tarde. Yo les dije al principio que no les he pasado las notas, no porque no quiera, sino porque la profe de matemáticas no me ha pasado las notas. Ella me dio como razón o justificación que muy poquitos estudiantes le han presentado los trabajos y ella les dio plazo esta semana, entonces que por eso no me las ha enviado, que apenas las tenga completas me las envía. Por eso no les he dado reporte, pero yo ya tengo las notas de economía y de español, ¿sí? Si alguien mañana está súper afanado por esas dos notas, pues me dice, yo le digo, yo les escribo y les digo esas notas, ¿sí? Sino que le quiero dar las 3 notas con la de matemáticas. Por eso estaba esperando la de matemáticas. Listo, ahora sí, Laura Daisy, nos vamos a la sopa de letras. Hija santísima, no Estoy en la agarró sopa de tarde. letras. Ay, Espere, profe. Laura Uribe Muñoz. Y Manuela, ¿ya terminó, Manuela? Ya, profe. Listo. Bueno, un minutico más le vamos a dar a nuestra amiga Laura. Un minutico y nos vamos. Vayan haciendo la sopa de letras. Ahorita llego y rápidamente vamos a complementar. ¿Sí? Tiene que ver con la conquista de México. Hay unos términos que nos hablan de México. No se les olvide el conquistador de México, Hernán Cortés, quien fue su traductora, la Malinche, que era una indígena que sabía varios idiomas, ¿cierto? Ahí les van a hablar de los mexicas, que era como se llamaban los aztecas en esa época. Después se le dio el nombre de los aztecas. Creo que también les preguntan en la sopa de letras cómo se llamó la batalla donde ellos pierden ese primer suceso contra los mexicas, ¿cierto? Creo que también les pregunta, el imperio, bueno, el imperio de los aztecas. Listo, ahora sí, vámonos entonces a la sopa de letras. Entonces, acá. Dice la siguiente pregunta. Si Laura no terminó, me dice ahorita lo último y yo le vuelvo a colocar esa parte. Sí, Laura. Dice, busca. Ay, no, pero yo ya la tengo hecha. Ya, profe, terminé. ¿Sí? Bueno, esta sí no se la puedo, esta sí nos toca que cada uno, espérenme, la subo, la coloco acá es que la sopa de letras sí quiero que cada uno busque las palabras porque, imagínate, yo ya la tengo ahí también hecha y no. Ya lo hizo, listo, ahorita nos la comparto. Ahorita me ayudando con las palabras. Espérame acá, que quiero colocar. Listo, acá. Vamos a la sopa de letras. Listo, mire. En la sopa de letras dice, busca la sopa de letras los personajes que intervinieron. Personas que intervinieron en la conquista de México. Entonces, yo les coloqué los nombres de todas maneras. Yucatán, que era la península donde estaba ubicada el imperio. Cuauhtémoc, uno de los principales líderes de los aztecas, en primera instancia. La Noche Triste, que fue el momento en que pierden los españoles su primer batalla. Los aztecas, como fueron llamados los mexicas en ese momento. España, Moctezuma, que era el otro emperador. Tenochtitlán, que era como se llamaba la principal ciudad de los aztecas. Malinche, que era la traductora, y don Hernán Cortés. Listo. Entonces, ¿quién me había dicho por ahí que yo ya terminé? ¿Quién fue? ¿Quién fue la que me dijo ya terminé? Enemigo acá. Me falta una. Yo, ¿y quién es yo? Espérame que es que no lo estoy mirando. ¿Quién? ¿Yailin? Bueno, Yailin, ahí escuché escuché Yailin. Bueno, Yailin, vamos a empezar para ayudar a nuestros compañeros rápidamente. ¿Dónde está Yucatán, Yailin? ¿Cómo me vas a ayudar? ¿Tú me vas a ayudar? 18, profe, la 18, cuente 18. ¿Tú me vas a ayudar? Sí. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, de aquí para allá. Entonces, Yucatán, ¿en qué número está? Como la 18. De derecha a izquierda. Sí.
La 7. 1, 2, No, 3, profe, cuenta 10 renglones bajando, ahí está. ¿Cómo? 10 renglones bajando de la sopa de letras, ahí está. 10 renglones bajando. Sí, 1, señor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿En esta? Sí, señor, ahí a mano derecha, en la esquina de acá para allá. 11. En el 11 está. Ah, ya la vi, muy bien, en el 11. Sí, en el 11. Muy bien, Yucatán. Listo, ya encontramos la primera. Y recuerden que Yucatán es el nombre de la península donde estaba el imperio, donde hoy en día está México, la península de Yucatán. Muy bien. Yailin, ¿dónde está Cuauhtémoc? Al final. Al final, pero al final Está de en la dónde? En la segunda fila. En la La penúltima. En la penúltima, por acá. No, profe, en el Acá. Penúltima en toda la mitad está. de arriba, de abajo hacia arriba. Hacia la izquierda. De abajo hacia arriba, ¿qué fila? De acá abajo hacia arriba, ¿cuántos hubo? No, en la segunda ahí está. Profe. Está arriba, comienza de Ah, derecha hacia izquierda. ya le encontré. Cuauhtémoc acá. Listo. Cuauhtémoc. Va hasta la C, ¿cierto? Sí, muy bien. Sí, señor. Listo. A ver, ¿quién me ayuda con la noche triste? ¿Dónde está la noche triste? Está Esta diagonal. fila ¿dónde está la L? La derecha. ¿Dónde está la L a la derecha? ¿Por acá? A ver, a ver, a ver. Ahí. ¿Por acá? En la L. Ah, ya la La vi. siguiente. ¿Acá? Sí, está. ¿Esta? Noche, La sí, noche, ya ahí la está vi. subiendo. Sí, muy bien, muy bien. Buenos para ustedes, para sopa de letras. Ay, Dios mío. Esto en vivo y en directo es complicado. Listo. Ustedes me disculparán ahí. Acuérdense que, listo, los que la están haciendo bien, bien ordenadito, bien bonito en esa guía. El profe de ese estilo antiguo, le gusta que hagan todo bien ordenadito, bien pulido, pues. Hay un estudiante que una hoja, uno de los talleres que me presentó, eso, yo no sabía si era que estaba hablando por allá de las playas, porque eso tenía un poco como de arena y poco de, yo no sé si que fue a la playa o estaba en el río cuando me presentó esa guía, porque yo voy a hablar con él. No sé, acuérdense que cuando llenamos los trabajitos debemos estar en un lugar limpio, ordenadito también, porque nos faltó que nos saliera por ahí un pescadito por ahí en la hoja. Listo, noche triste, muy bien. Listo, vámonos con los aztecas. Aztecas, ¿dónde están los aztecas? A ver, aztecas. ¿Quién me ayuda con los aztecas? Aztecas. En la penúltima fila. Profe, ahí donde puso lo de Cuauhtémoc, Cuauhtémoc por acá. donde está la A, por ahí, ahí viene después de Cuauhtémoc, ahí está una O y una A, ahí, aztecas. Una O y una. Una O y una. Ah, ya lo vi. Sí, ya lo vi por acá. ¿Esta, cierto? Sí. Muy bien. A, Z. Subiendo por encima de la P que está abajo. Listo, muy bien. Muy bien. Vamos recordando los términos que vamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, Noche Triste, recordemos que fue la primera batalla que perdieron los españoles con los mexicas, ¿sí? Se le dio ese nombre porque prácticamente ellos perdieron toda la riqueza que ya habían obtenido y perdieron un gran número de hombres y les tocó nuevamente hacer una estrategia militar para poder derrotar a los mexicas y traer más indígenas de otros lugares para que les ayudaran. Muy bien, vamos a cómo eran llamados los aztecas en ese momento. Mexicas.
¿Dónde están los mexicas? Ay, ya lo vimos, ¿sí es acá? No, aquí dice no. ¿Dónde están los mexicas? ¿Quién me dice? Profe, ¿por dónde está Yucatán? Está Sí. ¿Por acá? casi a Yucatán. ¿Por dónde está Yucatán? Después de la X y A la la S de izquierda Yucatán, de siguen Yucatán. Ah, aquí está. Un poquito más arribita, profe. Ah, ¿por acá? Izquierda, hacia la izquierda. ¿Por acá? Otro poquito, otro poquito. Por ahí donde está la M. Mexicas. ¿Dónde? Hacia abajo. Ah, hacia abajo. Espérame. Mexicas. ¿Acá? No, aquí se mete. Hacia el otro lado. Ay, espérame que me estoy como perdiendo. A la izquierda 1, 2, 3, 4, 5. Pero a la izquierda de acá donde estoy Ahí, no, va un poquito más a la derecha. No, profe, ahí ¿dónde arriba. está? No, Por ahí. arriba, un poquitico arriba. Mexicas. Suba 3. Hasta el lado. Suba 3 y vaya a la izquierda 2. ¿Dónde está la M, profe? ¿Acá? Hacia abajo. Ahí, de para abajo. Ah, ya lo vi. Muy bien, gracias. Pues acá está Mexica, muy bien. Oiga, esto están volando ustedes en la sopa de letras. Toca colocarlas más difíciles. Listo, Mexica, muy bien. Ya vamos a terminar. Vamos con el Reino de España. Profe, en la tercera Vamos. línea, en la tercera, ¿En la está la tercera acá? L, arriba está la L, la U y la ñ. Por esa ñ bajando en la primera A. Espérame. ¿Usted me dice la tercera fila? Sí, la tercera fila, ajá. ¿Esta? Sí, ahí esa. Sí, ahí dice Ah, ya la España. vi. Sí, ya la vi. Muy bien, gracias. Ay. Toca una por una. Es España. Ay, Dios. Profe, Señora. ahí donde termina España, ahí dice Montezuma. Ahí está esa palabra, si quiere. Ahí ¿Y esa es está. la que sigue? No, sí. Ah, sí sigue esa, ajá, ahí mismo. Ya voy. Aquí que eso toca uno con estilo, mire, eso, Virgen Santísima. Cuando es en vivo y en directo es más complicado todo, ¿no? Sí. Espérenme acá, Dios mío. Listo. Listo, acá, España. Ay, aquí se me fueron los dos, listo. Moctezuma, usted me Ahí, dice ajá. que están. Está donde dice España, hay una R y una M. Ah, sí, acá, la M, ¿sí? La M, la O, la C, la T, la E, la Z, la U, la M y la A. Listo, muy bien. Pues aquí nos vamos. Uy, Dios mío, esto sí toma el pelo, ¿yo? Bueno, entonces primero lo subrayamos acá, Moctezuma. Ya nos quedarían sino 3. Por ahí mismito, bueno, más allácito está la Tenochtitlán. Tenochtitlán. Listo, entonces aquí nos vamos con Moctezuma. Ustedes allá lo hacen bien ordenadito, bien chévere. Obvio. Moctezuma, que fue uno de los principales emperadores, caciques, personas que idolatraban los indígenas, Moctezuma.
Listo, Moctezuma. Después de Moctezuma sigue Tenochtitlán, que era la capital del imperio. Sí, Entonces, profe, mire, de donde está la letra que está España, donde está la A, corra a mano derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7, y consigo una T ¿y por esta misma? de España, ajá, véala ahí. ¿Esta? Ajá, por esa ahí, ajá. ¿Para dónde me voy? Abajito. Tenochtitlán. Ah, acá. No, Ajá. pero para arriba. No, para abajo, baje un poquitico más, ¿no? De ahí tiene que igual subir, pero más bajito está la T. Tenochtitlan, Tenochtitlán. Oye, espera que estoy como cegatón. No, eso ahí. Sí, cegatón hoy yo. Acá está T, ¿cierto? La que usted me dice. Tenochtitlán, sí, muy bien. Oye, estoy cegatón hoy. Listo, Tenochtitlán. Listo, ya no falta sino Malinche y don Hernán Cortés. La gran Malinche. Malinche, Malinche, ¿dónde estás? Malinche. Malinche, te encontré. Listo, la Malinche, nos falta Hernán Cortés, Yailin, Hernán Cortés, Yailin, que me dijo que había terminado. Profe, Ya lo vi. ¿ya lo vio? Ya lo vi, sí. Bueno, por ahí cerquita. Es que estaba fácil la sopa aleta, yo porque estoy cegatón hoy. No te toca colocarla más difícil. Estaba muy fácil. Listo. Les pregunto, ya todos tenemos visualizadas las palabras en la sopa de letras, queridos compañeros de clase. ¿Sí? Sí, profe, que le tomen Bueno. un capture y para seguir. Listo. Nos falta la pregunta 4. La pregunta 4. La pregunta 4, porque son las 8:43. No, vamos a trabajar la 4 y mañana hacemos el resto. Sí, vamos a trabajar la 4. Listo. En la pregunta 4 nos dice, ahorita la colocamos, realiza una descripción histórica de Hernán Cortés y su importancia tanto para España como para los pueblos conquistados. Si yo le pregunto a ver, yo le pregunto a Yailin, buenas noches. Yailin. Yailin se fue. Bueno, entonces vamos a preguntarle a Valeria. Valeria, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Valeria? Bien, profesor, ¿y usted? Bien, gracias, Valeria. Valeria, una cosita. Miren lo que ya hablamos de la conquista de México, ¿sí? Don Hernán Cortés cumple un papel fundamental. ¿Por qué es importante para la historia de España Hernán Cortés? Para la historia de España. Ay, no sé, profesor, yo soy súper mala para sociales. Yo soy súper mala para sociales, pero es que no pueden ser. Cortés fue que el de México, ¿cierto? Sí, ¿por qué fue importante para España? Pero no me vuelvan a decir soy malo, porque aquí vamos a tratar de ir analizando para que ustedes se me saquen de su cabecita soy mala o soy malo para esto. Nosotros le decimos a nuestro cerebro que somos malos y nadie nos va a cambiar. Mire, ustedes saben que el cerebro le da las órdenes a todas las partes de nuestro cuerpo. Si yo no tengo mi cerebro acá en mi clase, no me va a funcionar nada de lo que yo hago. Por eso es que yo no puedo mover un dedo si el cerebro no lo ordena que yo lo mueva, ¿no? Y ustedes saben que como el cerebro le da las órdenes a todas las partes de nuestro cuerpo, por eso es que a veces se presentan inconvenientes porque no estamos concentrados en lo que debemos estar, no se les olvide. Entonces, a que no le estoy regañando, no, Valeria, no, esto es para todos.
para todos. Entonces, Profe, Yuneidis, pues acá dice aquí dice que, dale Leo, espéreme, en las tierras, ya, aquí se proclamó capitán general, se alió a las, ya, espere. Los españoles llegaron a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519. A los pocos días tomaron prisioneros a Moctezumán, rey azteca, pero Cortés tuvo que regresar hacia la costa para enfrentar a Panfilio de Álvarez. Al regresar a Tenochtitlán, los aztecas se habían doblegado y liderado. Yuneidis, discúlpeme que te interrumpa. Escucha lo que te pregunté. No, y aquí estamos para aprender. Porque el que no está aquí para aprender, pues sí. Pero mira lo que te pregunté, Yuneidis. Profesor, no, porque fue el líder. Por ahí vamos. Líder. Yuneidis, yo le pregunté a Valeria, a Yailin, que no me contestó, a Yuneidis, ¿por qué fue importante Hernán Cortés para España? Porque ayudó a tomar la gran ciudad seca y capturar. Eso, ahora sí, Valeria, claro, Valeria, por ahí sí me gusta cuando Valeria me dice, profe, porque él fue el que guió para la conquista, claro. Mire que yo le estoy preguntando, ¿por qué fue importante para España? Entonces, para España, ¿por qué fue importante Hernán Cortés? Primero, conquistó nuevos territorios bajo el nombre de la corona española. Allá no dijo él, Hernán Cortés, soy el dueño de esos territorios, no. Estos territorios pasan a pertenecer a la corona española porque ellos eran españoles y fueron enviados por la corona. Pero recuerden que yo le conté la historia que Hernán Cortés se voló de Cuba con unos conquistadores y le tocó cuando ya estaba allá en México mandarle una carta al rey y decirle, mire, yo me vine porque yo estaba aburrido allá y yo quería explorar, pero no se preocupe, que eso aquí lo que hay son tesoros, yo le voy a hallar muchos tesoros. Por eso cuando él pierde la primera batalla, ¿cómo se llamó ahora sí la primera batalla, Yuneidis? Que perdieron los españoles, ¿qué nombre le dieron? Noche triste. La noche triste. Entonces cuando pierden la primera batalla ya, imagínense a Hernán Cortés, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Yo qué le llevo al rey? Y ahora, no, me van a ahorcar, me van a fusilar. ¿Cómo le llego yo sin nada? Entonces, por eso les tocó hacer una estrategia militar nueva, conseguirse aliados indígenas para poder ir nuevamente a combatir a los mexicas. ¿Por qué fue importante Hernán Cortés? Porque primero conquistó los territorios, segundo, llevó mucha riqueza a los españoles, ¿sí? Después de haber conquistado todo el imperio de los mexicas, ¿sí? Asimismo, no solamente Hernán Cortés les llevó riquezas, hizo intercambios comerciales, se dieron situaciones que tienen que ver con la mezcla racial, ¿sí? Acuérdense que esa etapa la había hecho primero Cristóbal Colón, pero Cristóbal Colón hizo 3 viajes y el desgaste que tuvo en los 3 viajes produjo la muerte ya en el 4.º viaje, ¿sí? Entonces, esos conquistadores quedaron como a la bandera de eso. Y eso es lo que nos preguntan acá en la guía. Mire, yo pues se me olvidó borrarles, pues hoy pues yo les dejo ahí la respuesta. Ustedes pueden colocar la misma que yo tengo acá o la pueden cambiar, que no hay ningún problema, ¿sí? Lo importante es que a ustedes les quede hoy en su mente quién fue Hernán Cortés, qué fue el descubrimiento de América, qué fue la conquista de América. Entonces, Hernán Cortés fue la pregunta decía, realiza una descripción histórica de Hernán Cortés y su importancia tanto para España como para los pueblos conquistados. Usted me va a decir, profe, pero ¿qué importancia tuvo para los indígenas y acabó con el imperio? Sí, puede ser que haya acabado con el imperio, pero también funda México como tal, sí, porque hoy en día Hernán Cortés se considera el fundador de México, y ustedes saben que México es un país muy importante en América. Después de Estados Unidos, Brasil, está México, ¿no? México mueve una economía muy grande, cierto, se sabe por ser vecino de Estados Unidos, mueve una economía muy grande y siempre ha sido un país importante para América. Entonces, como respuesta yo les coloco, Hernán Cortés
fue un conquistador español que el 13 de agosto de 1521 logró, con tilde en la segunda O, junto a un ejército de españoles, dominar el imperio mexica. Mexicas se llamaban los indígenas que estaban en México. ¿Sí? Recuerden que yo les conté la historia. Eran los mexicas, por eso México es la capital, es como tal, hoy considerado México, ese nombre. Y más adelante se le dio el nombre de aztecas, ¿sí? Dominar el imperio mexica y en nombre de la corona española proclamó estos territorios bajo el dominio de ese reino. Todo lo que conquistaban estas personas, estos territorios pasaban a ser dominio del imperio español o de la corona española. Es reconocido históricamente por ser el fundador de México. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, la importancia de Hernán Cortés, hoy vamos a dejar hasta aquí para que no se me vayan sofocados. Apenas vayamos terminando, acuérdense que con el profesor Alex, a lo último todos activamos cámaras, todos nos saludamos y yo hago un pequeño comentario. Entonces el que va terminando me va diciendo, profe, ya terminé. En México terminamos. Mañana hablamos. Terminé, Listo, me van esperando un momentico, ya me voy a la otra parte de la pantalla para que nos veamos. Y no se les olvide que mañana vamos a hablar de Perú, mañana vamos a hablar de los incas, que es, la historia es algo parecida a los mexicas. Con los españoles cambia la persona que conquista esos territorios. Vamos a hablar de los mayas, ¿sí? Vamos a hablar de los mayas y vamos a alcanzar a hablar una parte del grupo indígena que hacía parte de los territorios colombianos en ese momento, para que ustedes lo tengan presentes dentro de sus conocimientos. Entonces, mientras ustedes me van terminando, los que van terminando como tal, muy bien, Junaidi ya activó la cámara, vamos a ir activando la cámara. Yo siempre lo hago, no sé si los demás profes lo hicieron, porque eso es muy respetable, ¿no? Yo sí lo hago porque... Nunca lo hacían. ¿Cómo? ¿No lo Nunca hacían? lo hacían. No, Nunca. conmigo sí, porque es que Junaidi... Ni nos ponían a leer ni nada. Ay, no, Virgen Santísima. Nosotros teníamos acostumbrados a eso y con ellos no, nada. Virgen Santísima. No, eso sí, ellos tienen que leerme porque tienen que estar despiertos. Otra cosita, es que yo quiero que siempre nos conozcamos quienes estudiamos, porque el día del grado, sí, yo ya les dije que va a ser virtual, pero yo hago la toma de fotos. Yo no quiero que lleguemos y Yailin diga, venga, ¿usted Yuneidis? Yo nunca la había visto. Ay, oiga, usted ya re Javier. Oiga, yo nunca lo, oiga, yo pensé que usted era más viejo, más gordo. A mí me dijeron el día del grado de ahorita de julio, profe, usted en la cámara se ve más viejo, pero está chusco, está joven. Y yo dije, claro, y es que me quito las gafas y me veo más joven, le dije yo. No, es un decir, yo quiero que se conozcan, porque es que somos un grupo, ¿sí? Y yo les digo que somos un equipo, ¿sí? Y que nos podemos ayudar cuando nos dejamos ayudar, pero que nos tenemos que conocer, porque yo no estudio con compañeros invisibles, no, somos de carne y hueso todos. Listo, les voy a dejar de presentar, yo creo que ya escribieron todos. Y si no, pues alguno me dice lo último y yo le comparto. Listo, los quiero ver a todos los que están hoy acá y no me salgan con el cuento de que estoy en el celular de mi esposo, que mi esposa me regaña, que se me dañó la cámara, que se me acabó la pila, que se me fueron los datos, que el vecino me prestó el wifi hasta las 8:50. Cero pretexto porque no me gusta. Muy bien, estoy viendo a Yuneidis, estoy viendo a Yailin, estoy viendo a Desi Lorena, que no la conocía porque no estuvo conmigo en las clases de economía. Estoy viendo a Camilo, que tampoco lo conocía, Jonathan Camilo. Estoy viendo a mi amiga de San Pedro, que tampoco la conocía. Mi amiga Manuela, que sí, eso es lo que quiero. Estoy viendo a Francia, a Francis ya la había visto. Francis para el día de grado nos va a traer desde Barbosa guarapo, para tomar guarapo, Francis. Ese guarapo por allá en Barbosa más bueno. Está Angela Mayerli, que tampoco, mire, yo no la había visto. Laura, te estoy esperando para conocerla, Laura. Lilian, ¿qué pasaría Profe, yo con no le Lilian? puedo llevar guarapo. Bueno,
No me trae guarapo. Profe, es que mi Lilia, cámara se está dañada del computador. bueno, bueno. Poco a poco toca Yo ir no le jugando esa creo. parte. Sí, yo hoy le voy a creer porque uno siempre debe creer el primer día. Ya el segundo debe cambiar la cosa. Jonathan ya, Lilian dice que tiene problemas de internet. Veo a Valeria, mucho gusto, Valeria, buenas noches. ¿Cómo está? Entonces, este grupito, mire, hoy estuvimos 14 estudiantes, somos más, somos La más. primera vez estuvimos como 23, ¿no, profe? Sí, ¿Acuerdan? somos más, somos más. Y yo los voy a motivar hasta que ustedes digan, no es que yo quiero estar en clase, es que no es que yo, pues, yo sé que muchos trabajan y llegan cansados. Yo trabajo todo el día y también, pero ustedes se dan de cuenta, aquí estamos. Y yo les dije, yo les quiero ofrecer algo de calidad y yo quiero que ustedes vean que se ve calidad en lo que ustedes están aprendiendo y que no me digan, no, eso yo pagué en diciembre y me pasaron porque yo nunca iba. No, usted no venía, vaya, mire que allá le pusieron 3.1 y 3.2 y 3.3 y cuando ustedes le den el certificado y les hagan esas notas, no empiecen a pelear conmigo porque a mí me gusta que ustedes saquen notas altas. ¿Listo, queridos compañeros? Gracias por estar. Una pregunta, Valeria, ¿cuándo tenemos clase nuevamente? Vamos a ver, nadie me le vaya a decir a Valeria nada. Valeria, ¿cuándo El tenemos viernes. clase? El viernes. El viernes. ¿Por qué, Valeria? Mañana Porque emborracha. mañana hay partido. Porque mañana Mañana hay se... partido, porque mañana hay partido. Mañana tenemos que decirnos de colombianos todos. Somos Hasta colombianos, mañana, juega la profe. selección. Sí, señor Jonathan, hasta mañana. No, ¿cómo que hasta mañana? No, señor, hasta el viernes. Nos vemos el viernes y mañana me piden escribir, profe, estoy en la clase. Yo le voy a decir, yo estoy aquí viendo el partido, mire. Nos vemos el viernes a las 7. Yo mañana les recuerdo porque yo sé que a algunos se les olvida. El viernes a las 7, pero solo por esta semana. Me disculpan, No, la idea profe. fue mía. Solo por esta semana, ¿listo? Nos vemos el Profe, viernes. Muchas gracias por compartir conmigo. Nos profe, vemos disculpe una siempre. cosita. Estén bien todos y todas. Chao. Chao, Jared. Chao, Ángela. Chao, Laura. Profe, Chao, profe. Valeria. Chao, Lilian. José Luis. Yo no me voy, tranquila. Ángela Mayeli, yo no me voy. Paula. Paula, usted nunca activa la Chao, cámara, profe. Paula. Chao, Descansen. Lilian. Gracias. Chao, profe. Paula. Chao. San Pedro, le iba a La decir tenía yo. activada, ¿no me vio? Manuela. No la estoy viendo, ¿cómo te la veo? Active la cámara, Daisy, chao Daisy, Angela Mayerly. Ahora sí la estoy conociendo, yo no la había visto. Ahorita la tenía Muy bien. activada. Bueno, Paula, ¿cómo se ha sentido? Bien. ¿Bien? Bueno, Sí. eso me gusta, que se sientan bien. Cualquier cosita me van diciendo. ¿Tú ya me enviaste la hoja de matrícula nueva? No, A profe. mí se me olvidó nombrarlos. También fue una hace bastante. ¿Tengo que cambiar la que usted mandó? Sí, la que envió hoy, sí, pero solamente me llenan los datos de identificación y la firma. El resto lo dejan en blanco, que eso lo llenan allá en el colegio. Y con buena letra, sin errores de ortografía. ¿Oyó, Paula? Listo, profe. ¿Listo? De aquí al viernes si pueden, ¿oyó? Bueno, mi Paula, chao. Daisy Lorena, ¿me ibas a decir algo? Daisy, Y profe, es que mira, dime. yo iba a hacer el curso de enfermería, ¿sí? Sí. Pero entonces mi hermana Carol está estudiando el curso de enfermería, entonces yo no quiero repetir lo mismo que ella está estudiando porque yo quería estudiarlo. Carol se volvió. Carol, la que hizo el semestre pasado con nosotros. Sí, sí, señor. Es que ella es poco sociable a veces, ¿no? Demasiado, o sea, bueno. Yo la he saludado 2 veces y me ha dejado en visto, pero bueno, eso como que ya es normal en ella. Bueno, Y ¿y qué pasó? ¿Usted quiere hacer algo diferente? sí, profe, yo quiero, o sea, yo trabajo como ¿Sí esa es su auxiliar. idea? Señor, ¿Usted trabaja como auxiliar de qué? de enfermería, pero entonces yo no Daisy. ejerzo. Daisy, pero dejo de grabar.